¿Dónde debo iniciar en esta historia? Desde siempre he sido odiado por todos los olímpicos e incluso de aquellos que eran mis compañeros del campamento. Hice de todo para que me aceptaran, pero nunca lo logré. Aceptaba cualquier misión sin dudar e incluso entraba a los escuadrones de apoyo y rescate con tal de que me vieran como uno de ellos, un igual. Quería que todo volviera a hacer como antes, de que se descubriera que era un hijo de la diosa y reina del Olimpo era. Fue ese día que todo empeoró para mí, donde todos los campistas y los que consideraba mis amigos me dejaron de lado, hasta el punto de incluso odiarme. Todo el Olimpo me quería muerto e incluso mi propia madre, ya que al parecer había una profecía sobre la destrucción del Olimpo y en ella decía que el hijo no deseado se pondría del lado de los titanes. Yo seguía intentando en hacerles ver que no haría algo así, los quería como mi familia y los protegería como tal. Pero nada importó, pero no me importaba eso, yo hice una promesa y Naruto Uzumaki siempre cumple sus promesas. Pero había algo extraño en el comportamiento de una chica, Lily Castellán, una hija de Hermes que tenía un gran odio hacia su padre y el resto del Olimpo. Cuando la vi tuve una corazonada de que ella era la chica de la profecía y pensé que podía cambiarla para bien para así evitar que suceda. No podía considerarme su amigo, porque después de todo, no lo era, a pesar de las cosas hirientes que me decía, al igual que los golpes y bromas. Yo siempre estaba ahí para ella. Le intentaba decir con mis acciones que no todos son iguales o que con ello dejara atrás sus prejuicios en contra de los dioses griegos y sus compañeros semidioses. Así era mi vida, ayudando a todos en lo que podía, intentar que Lilith dejara atrás su odio, ser la burla de todos y sus maltratos. Ignoré eso durante meses e incluso creo que años, pero todo cambió cuando llegó Perky Jackson, el hijo de Poseidón. No era el más inteligente o el más audaz, pero a pesar de todo eso, tenía una gran suerte que hasta la misma Lilith se empezó a interesar en él. Por alguna razón, ese día mi pecho dolió y tanto, ahora entiendo el porqué de ello. Me sentía atraído por ella, pero sabía que dicho amor no sería correspondido, aún así no perdía nada si no lo intentaba, pero Lilith prefirió a Perky antes que a mí. Ese día sentí cientos de emociones, pero, en ningún momento sentí odio o ira hacia ellos, solo tristeza y melancolía. Al parecer todo estaba en mi contra, solo veía a esos dos desde lejos y solo me alejé. Pero siempre que los veía, cada uno de los recuerdos que pasé con la hija de Hermes inundaba mi mente, como yo intentaba de todo para que ella se sintiera bien y como ésta me maltrataba, para después ver cómo se iba con Perky con una gran sonrisa. No sé por qué pensaba en ello, solo ganaba en hacerme daño mentalmente. Recuerdo también cómo veía a los demás semidioses pasando tiempo entre ellos. Como hermanos, yo quería estar y sentir eso, pero siempre me dejaban de lado. Siempre comiendo alejados de todos y cuando eran los entrenamientos era igual, yo lo hacía solo, ni siquiera Quirón se dignó a entrenarme por el miedo de ser aquel chico de la profecía, me querían hacer débil para por lo menos así estar mejor preparados y hacerme frente en una batalla. Pero yo nunca haría eso, jamás intentaría hacerles daño. Prefiero cortarme las manos antes de tan siquiera tocarlos. No tuve más remedio que entrenar yo solo para así poder ayudarles en algo, también seguía tratando de salvar a Lily de su odio, aunque recibiera insultos y burlas no me importó, yo solo quería ayudar, siempre quise ayudar, a pesar de que sus acciones y su forma de tratarme, no solo de ella, sino de todos en el campamento me dolía a más no poder. Quería huir de ese campamento, pero me dije a mí mismo que no lo haría, nunca retrocedí ante mi palabra y esta ni sería la excepción. Cuando tocaba dar el informe de las misiones todas las miradas de los dioses eran dirigidas hacia mí con malos ojos e incluso mi propia madre me veía con odio, al finalizar cada reporte siempre me pedía que me quedara, solo para recibir palabras de odio. Nunca le dije esto a alguien, pero mi mayor miedo es morir solo, pero me dolió saber que mi propia madre, me haya deseado aquello. Me sentí devastado pero decidí no mostrarlo, me puse firme y los vi directamente a los ojos sin titubear. A pesar que por dentro era diferente, solo recuerdo desear haber salido corriendo sin importar que me vieran llorar, solo quería que esto acabara para mí. Lo deseaba con todas mis fuerzas. Solo quería descansar en paz o tener una vida lejos de este mundo, pero aún tenía mis responsabilidades y mi promesa seguía aún plasmada en mi mente sin dar indicios de querer desaparecer. Después de aquello Lilith llegó hacia mí, pensé que al fin seríamos amigos, pero recibí todo lo contrario, fue en ese momento que me rendí, ya no intentaría algo con ella, ni con nadie más. Solo los protegería, nada más. Me empecé a alejar de todos e incluso evitaba entrar al comedor y me iba al bosque a cazar mi propia comida, aunque estaba prohibido salir del campamento, realmente no me importó.
Me enfrenté a cientos de monstruos en mis cientos de escapadas y sentía que cada vez me volvía más fuerte, así fue como mi rutina cambió. Pero jamás mi pensamiento y mi sueño. Pero todo lo bueno tarde o temprano tiene que acabar. Los titanes se empezaron a mover y nosotros teníamos que hacerles frente. En ese tiempo recuerdo haber tomado tantas misiones en solitario y en todas estuve a punto de morir, pero no podía, mejor dicho, no debía hacerlo, aún necesitaban mi ayuda. Pero lo que más me dolió fue la traición de Lilith y, al parecer no era el único, ya que todos estaban igual que yo, pero el más afectado fue Perky. Aquel día decidí tratar de consolar a Jackson, pero solo recibí odio, diciendo que yo tenía la culpa de esto. Luego ocurrió el secuestro de Artemisa donde participé y salvé la vida de ambas cazadoras, pero a un costo, la pérdida de mi brazo izquierdo, aún así la misión fue un éxito. Al final las cosas no cambiaron mucho, a pesar de haber salvado a sus cazadoras y a la misma Artemisa. El odio seguía presente y dirigidos únicamente hacia mí. Nada nuevo, al final me quedé por órdenes de los dioses y fue más de lo mismo. Yo solo me quedé callado escuchando todo atentamente mientras mi corazón se hacía trizas al escuchar dichas palabras hirientes y llenas de odio saliendo de la boca de Hera, deseando que muriera en la siguiente misión. Cuando acabaron de decirme todo salí del Olimpo con la cara baja, aunque fuera costumbre me dolía demasiado que me dijeran todo eso. Apresúrate, idiota. Escuché gritar a Perky con enojo, al parecer me seguía culpando por la traición de Lilith. Maldito bueno para nada. Murmuró haciendo que las demás estuvieran de acuerdo. Recuerdo haber acelerado el paso y solo me quedé atrás de ellos mientras los escuchaba hablar de mí, ojalá fuera por cosas buenas. Hasta ahora me ando acordando de mi enfrentamiento que tuve con Lilith en la misión, ella realmente me quería muerto como todos. Me hubiera gustado no haber sido tan ciego y solo quizás, no, olviden lo que estoy diciendo. Las misiones seguían y yo las cumplía en solitario. Si antes me era difícil hacerlas con ambas extremidades, ahora se me hacía imposible con un solo brazo, pero no podía darme el lujo de decepcionar a todos. Continué aún con determinación que de tan solo recordarlo me hizo sentir orgulloso. Me enfrenté a cientos de enemigos, monstruos y calamidades yo solo, la creación y destrucción de algunos, e incluso estuve en guerras y otros conflictos. Nunca me detuve en hacer las misiones, siempre que salían nuevas procuraba agarrar casi todas con tal de no estar en el campamento y oírlos hablar mal de mí o molestarme como siempre lo han hecho. Me servían para meditar las misiones e incluso lloraba a mares soltando gritos desgarradores, con el único propósito de desahogarme, pero no me ayudaba en nada, ya que el dolor seguía dentro de mí. En una de las tantas misiones que tuve, fue cuando descubrí que Cronos utilizaría el cuerpo de Lilith como recipiente y así intentar escapar del Tártaros. Fue aquel día que todo se complicó para mí, pero haría todo lo posible para ayudarla, sin importar qué hiciera. Tras varios días, donde todo seguía empeorando, logré tener contacto con Lilith y me enfrenté a ella sin la intención de hacerle daño, solamente con el propósito de hacer tiempo y poder explicarle el plan de Cronos para así hacer que entre en razón de que él solo la estaba utilizando para su propio beneficioso. También le expliqué que todos en el campamento la extrañaba y le hice recordar todos los momentos que vivió en el campamento, omitiendo la parte en la que Perky empezó a salir con Annabeth. Sabía que si le contaba eso, Lilith hubiera hecho una tontería y con más razón traicionaría al Olimpo sin importar que ella muera. Al final gané, con heridas graves, pero cumplí mi misión autoimpuesta y, también vencí a uno de los subordinados de Cronos en el camino. Ahora solo tocó hacer mi informe con los dioses olímpicos y repetir la misma historia de siempre, pero, con Lilith ella fue enjuiciada y encarcelada por sus crímenes en contra de todos por unirse a los titanes. Al parecer aquel día enojé a Cronos ya que manipulaba mi mente cuando dormía y me mostraba cada tortura que su retorcido cerebro pueda idear. Recuerdo no poder dormir y evitaba hacerlo para no volver a vivir esa horrible experiencia. Sentía como mi estado psicológico iba empeorando y hubiera cedido, no ser porque aún tenía un sueño que cumplir, uno muy tonto ahora que lo pienso. Nada cambió desde aquel día. Todos me seguían tratando igual y no es como si mi estado mental me fuera favorable para sobrellevar aquello, pero aún así intentaba mostrarme firme. Veía como todos los campistas eran felices y por primera vez en años, los dioses visitaron a sus respectivos hijos. Excepto a mí, ni siquiera sé por qué creí que ella me visitaría, era obvio. Después llegó aquel día, la batalla final, donde según la profecía entraría en juego y yo era el que debía de destruir el Olimpo. Por algún motivo que no logró explicar, fue que Cronos logró salir del Tártaros junto con varios de sus lacayos.
Recuerdo que Perky estaba asustado y no quería enfrentarse, solo quería huir lejos de la batalla. Mentiría si dijera que yo no tenía miedo. Esa palabra se quedaba corta ante lo que sentía en aquel día. Aquel día Cronos soltó la bomba que logró escapar del Tartaros gracias a la ayuda de otro semidios, pero nunca dijo nombres. Me di cuenta que todos me vieron a mí con miedo e ira, pensando que yo fui el responsable. No los puedo culpar, después de todo la profecía seguía vigente y yo era el único que concuerda con la descripción de esta. No me importó cómo me veían, yo seguí luchando solo. Aunque el resto decidió hacer una retirada, yo seguía en el frente. Herido, cansado, los músculos me pedían a gritos que descansara, pero yo seguía peleando aún con mis heridas. Hice una promesa y pensaba cumplirla aún con todo en mi contra. Continué, no es como si fuera la primera vez. Me enfrenté al mismo rey titán solo, y cuando creí que estaba a punto de ganar, si no fuera por Perky que se interpuso en mi camino y le dio el golpe final, acabando con Cronos, o eso creo yo. Después de todo su esencia vuelve al Tartaros para regenerarse y dudo mucho que sea tan fácil eliminarlo. Y todos le celebraron a Perky mientras yo estaba tirado en el suelo empapado de sudor, lodo y sangre. Es gracioso cómo le celebran a los falsos héroes. No, deja de pensar en ello, Naruto. No vale la pena enojarse, menos ahora. Después de eso quedé inconsciente y ¿Por qué? Ga. Preguntó Naruto a duras penas con dolor y sacándose una daga enterrada en su abdomen. Enfrente de Naruto estaban todos los semidioses del campamento, viéndolo de forma seria y algunos otros no se atrevían a mirarlo. Adelante de ellos se encontraban los dioses griegos que lo veían con enojo. La responsable de enterrarle la daga fue la misma Hera, que tenía una sonrisa llena de satisfacción adornando su rostro. Te dije que yo sería la responsable de matarte, mocoso. Dijo Hera aún con su sonrisa. No lo tomes personal, pero el Olimpo siempre es primero. Naruto solo bajó un poco la cabeza mientras sus ojos empezaban a lagrimear, y al hacerlo es como si la misma Gea lo acompañara en su lamento. Como si ella también estuviera sufriendo por lo que estaba viendo. ¿Algunas últimas palabras, mocoso? Cuestionó Zeus viendo a Naruto muriéndose de desagrado. Y yo, fui el que hice todo el trabajo pesado. Intentó gritar Naruto con todas sus fuerzas para ser escuchados por todos. Ese salve a todos sus vidas. Si no fuera por mí, todos ustedes estarían muertos. Finalizó levantándose con las pocas fuerzas que tenía, tambaleándose al punto de casi caer en el risco que tenía detrás. Todos escuchaban atentamente las últimas palabras de aquel que estaba destinado a destruir el Olimpo, e incluso una recién perdonada Lilith estaba presente y recordó todo lo que Naruto había hecho por ella. Y yo, les ayudé, sin esperar nada a cambio. Relató Naruto al mismo tiempo que un rayo cayó cerca de todos espantando a los semidioses. Solo me quieren muerto, por una profecía, que ni siquiera saben si realmente pasará o si de verdad soy yo. Volvió a gritar mientras un rayo iluminó otra vez el cielo, para poco tiempo después empezar a temblar. Al mismo tiempo que todo eso pasaba, las Moiras tuvieron otra visión, revelando así la verdad, siendo la responsable la misma Gea. Estas al ver esto se sorprendieron de sobremanera y vieron su error, condenando así la vida de un inocente sin siquiera saberlo, y, mucho menos esa era su intención. El temblor hizo que la parte donde estaba Naruto empezara a resquebrajarse y un rayo cayó enfrente de todos, haciendo que los olímpicos se alejaran un poco de donde estaba el hijo de Hera. ¿Qué he hecho para merecer esto? Se cuestionó a sí mismo Naruto mientras sus lágrimas caían al suelo junto con su sangre y la lluvia. Yo fui el más simpático de todos, aquel que ayudó a todos. No quiero morir así, no sin antes hacer un amigo. Lo peor de todo es que me olvidarán. No quiero morir solo, por favor. Murmuró delirando debido a la gran pérdida de sangre, todo esto siendo escuchado por todos. Antes de que estos se acercaran hacia Naruto, la punta del risco no soportó más el peso y con ello cayó el chico hacia las turbulentas aguas, bajo la mirada de todos. ¿Este es mi fin?, pensó Naruto de forma amargada, al mismo tiempo que su cuerpo entró al agua con un fuerte impacto. Y yo no quiero morir solo, por favor. Y así fue como la vida del chico se desvaneció. Antes de que su alma abandonara su cuerpo y viajara al Hades, fue atrapada por unas algas que hacían hasta lo imposible por mantenerla aprisionada. Tras varios segundos esta se rindió y fue arrastrada por la misma planta marina, siendo esta custodiada por cientos de depredadores marinos. Déjenlo, ordenó Zeus de forma seria. Continuaremos con su tortura una vez que su alma llegue al Hades, comentó viendo al resto de sus hermanos y demás dioses.
Ya no puedo esperar a torturarlo. Comentó Hera con una sonrisa bastante satisfecha. Entonces seguirás esperando, Hera. Dijo la voz de una mujer de forma seria. Los dioses y semidioses al escuchar la nueva voz se voltearon hacia donde se escuchaba. Grande fue su sorpresa al ver a la misma Gea con un ceño fruncido. Re al ver a su madre empezó a temblar debido al poder que ésta ejercía, llena de odio y tristeza que la madre de los dioses logró percibir. Madre. Saludó Rea tartamudeando por los nervios. El resto de los olímpicos junto con los semidioses se postraron de rodillas ante la deidad, pero esta en cambio, lo que hizo fue aumentar la gravedad haciendo que más de uno fuera aplastado contra el piso, pero sin matarlos. No eres mi hija. Sentenció Gea viendo con ira a Rea. Yo no crié a un monstruo que hace daño al inocente, y mucho menos ustedes son mis nietos. Finalizó dirigiendo su mirada al resto de los olímpicos. La expresión que pusieron todos los griegos fue de duda, ¿a qué se refería con hacerle daño a un inocente? Pero al parecer sus dudas serían contestadas por la misma Gea. Les diría la verdad, pero tengo un alma pura que cuidar en los campos elíseos. Comentó Gea aumentando la confusión de todos. Las Moiras se encargarán de explicarles todo, y Hera. La mencionada la volteó a ver con duda. Pero algo en el fondo le decía que aquello que escucharía después le dolería en el futuro. Tienes prohibido visitar el alma de tu hijo Naruto. Sentenció Gea para después irse del lugar, eso va para todos los aquí presentes. Finalizó para después desaparecer con un flash verde. Tal como dijo, las Moiras aparecieron a los pocos segundos después y les explicaron todo sobre la profecía, siendo que esto fue una manipulación del mismo Cronos ya que en realidad decía que, el hijo no deseado sería aquel que lo destruiría y salvaría el Olimpo, pero a un gran costo y eso solo fue el inicio de sus problemas junto con sus tormentos. Se dieron cuenta de que el responsable del regreso de Cronos al mundo fue el mismo Perky que lo liberó por accidente y su estupidez. Todo el campamento mestizo se encontraban arrepentidos por lo que le hicieron a Naruto y para honrar su memoria quisieron borrar los insultos escritos en su cabaña pero Lilith no se los permitió ya que aquello era un recordatorio de sus pecados que cometieron hacia una pobre persona inocente. Hablando de la Castellán, esta solo ponía unas flores en la puerta de su cabaña, deseando con todas sus fuerzas que esa puerta se abriera y de ella saliera Naruto con una sonrisa. Era gracioso, ahora ella buscaba con desesperación al rubio y decirle cuánto lo siente, se dio cuenta que aquel chico hizo mucho por ella y al recordar todo se empezó a enamorar. Lastimosamente ya no podría decirle lo que siente por él. Se juró a sí misma no enamorarse de otro hombre y solo le quedaría esperar si en la otra vida se reencontrara con el amor de su vida. La más afectada de todas era la misma Hera que intentaba por todos los medios poder entrar a los campos elíseos, pero al parecer se le negaba el acceso por órdenes de la misma Gea. El único recuerdo que ella tenía de su hijo era la misma daga con la cual le apuñaló y fue la causante de su muerte, de solo recordar aquello hiciera que empezara a llorar sin importar que el resto del Olimpo la escucharan. Dichas lágrimas aumentaban al despertar de su sueño, ya que en estos aparecía Naruto junto con ella pasándola como madre e hijo, pero al final siempre se volvía una pesadilla que le recordaba su mayor estupidez, matar a su propio hijo solamente por una profecía que falsificó su padre con tal de poder ganar, pero al final no lo logró ya que estas están destinadas a cumplirse. Hera siempre iba al lugar donde murió su hijo y se aventó del risco con tal de recuperar su cadáver. Así fue, cuando lo sacó del mar vio el rostro llena de dolor que su hijo puso antes de morir. Ella recordaba haber abrazado su cadáver gritando de agonía y repitiéndose a sí misma que era una pesadilla, que cuando despierte verá a su hijo en el campamento jugando con los demás semidioses. Al desahogarse, se apareció en su templo y le ordenó a sus sirvientes que le hicieran una caja de vidrio, adornado en oro junto con las joyas más preciosas, además de volverla cómoda. Cuando finalizaron con la construcción de la caja, metió el cadáver de su hijo con suma delicadeza, esta tenía puesta la ropa más fina y lujosa que pudo conseguir en tan poco tiempo. Al finalizar cerró el ataúd y con ello activó un sello de conservación para que el cuerpo de este no se pudriera con el pasar del tiempo. Cada mañana la reina del Olimpo se despertaba e iba a visitar el cadáver de su hijo, pero en vez de disminuir su dolor, solo aumentó al recordar que ella fue quien le arrebató la vida. Como deseaba ver que despertará o por lo menos poder ir a visitarlo a los campos elíseos. Zeus al ver en ese estado su esposa trató de convencer a su hijo Radamantis para que éste permitiera la entrada de Hera, pero este se negaba en todo momento por órdenes de Gea. Pero el rey del Olimpo nunca se rindió y siguió insistiendo, continuó con esa rutina por 8 años hasta que de un momento este accedió.
Zeus no dudó ni un segundo y fue directamente a buscar a su esposa para decirle de la gran noticia. Al llegar le contó que podía ir a visitar a su hijo y después de escuchar aquello se dirigió rápidamente a los Campos Elíseos. Mientras eso pasaba, una Lilith Castellan de 23 años se encontraba caminando por las calles de New York, pero por alguna razón su mirada se centró en un niño de 9 años caminando agarrado de la mano por una mujer de pelo rojo sangre. Lo que más le llamó la atención fueron la apariencia del pequeño. Pelo rubio, ojos azules, 3 marcas de bigotes felinos en cada mejilla. El corazón de Lilith se detuvo por unos segundos. Era imposible que sea aquel chico del cual se había enamorado después de su muerte y que se diera cuenta demasiado tarde. Vea por él, no lo dejes ir. Escuchó una voz similar a la suya que sonaba con desesperación. No le tuvieron que decir 2 veces y se acercó al niño. Lo sé, cariño. Habló la mujer de pelo rojo sangre al teléfono. Aún no encuentro una niñera para Naru. Fue interrumpida por golpear de frente de una persona. Ambas mujeres cayeron al suelo por el golpe. La responsable del accidente fue Lilith, y esta tenía una sonrisa en su rostro bastante difícil de ver. Al mismo tiempo que eso ocurría, en los Campos Elíseos se encontraba Hera junto con sus hermanos bastante emocionada. Por fin, después de 8 años podrá ver a su hijo y rogarle por su perdón. El mismo pensamiento lo compartían los demás dioses. Tras varios segundos de caminar se encontraron al hijo de Zeus, y por alguna razón no los miraba a los ojos. Padre. Saludó Radamantis sin despegar su mirada del suelo. Antes de que Zeus devolviera el saludo, fue Hera quien se le adelantó. ¿Y dónde está mi bebé?, preguntó Hera sin contener su emoción. Radamantis, al escuchar el tono de voz de su tía Hera, solo atinó a bajar aún más la cabeza, siendo visto por Zeus pensando en lo peor. ¿Dónde está mi sobrino, hijo?, preguntó Zeus de forma seria y daba leves miradas a Hera. Él. Al decir esas palabras, los demás dioses pensaron lo peor. Él nunca llegó a los Campos Elíseos. Soltó la bomba Radamantis impactando a todos. La más afectada fue la misma Hera, que en un ataque de ira y miedo agarró la camisa del hijo de Zeus. ¿Dónde está mi pequeño?, preguntó Hera apretando el agarre. Antes de que Radamantis dijera algo, fue la misma Gea quien respondió a la duda de la reina del Olimpo. Disfrutando su nueva vida de reencarnado, respondió Gea con una sonrisa. Una del cual ustedes no estarán presente y mucho menos tú, Hera. Al escuchar la declaración de Gea rompió en llanto y las demás diosas fueron para tratar de consolarla. En cambio con los dioses estaban serios, pero intentarán ayudar a su hermana, y qué mejor que encontrando la reencarnación del chico. UTRASPSI de bloque de departamentos New York. Dentro de una sala de estar bastante lujosa, se encontraba Lilith Castellan y la misma mujer pelirroja platicando, ambas con una gran sonrisa y más aún con la hija de Hermes. Espero contar contigo de cuidar a mi hijo, comentó la mujer con una sonrisa. Lo siento si fui un poco exagerada con que te quedes a vivir aquí, pero el trabajo de mi esposo y el mío no nos permite estar cuidando a Naru. Espero y me perdones. Se disculpó bastante apenada. No se preocupe, señorita Kusina, negó Lilith con una sonrisa. La ahora identificada Kusina solo puso una sonrisa y vio de reojo el reloj, para después levantarse de forma apresurada. Llegaré tarde al set de grabación, gritó la madre de Naruto al mismo tiempo que se iba al ascensor. Muchas gracias, Lilith, en serio. Naru, mamá se tiene que ir, hazle caso a la niñera. Como respuesta recibió un sí, mamá. Lilith, al ver que las puertas del ascensor se cerraban, decidió levantarse e irse hacia donde se escuchó la voz de Naruto a pasos apresurados. Al llegar a una puerta en específico decidió abrirla, siendo recibida por el sonido de un piano siendo tocado con maestría. El responsable era ni más ni menos que la reencarnación de Naruto. Lilith se quedó maravillada ante la fluidez que tocaba el piano, se quedó así por varios minutos. Naruto por algún motivo se sintió vigilado y giró su cabeza a donde sentía dicha sensación, viendo así a los ojos de Lilith, y esta solo se mostró ligeramente nerviosa ya que no sabía qué hacer. Pensando, la Castellan decidió no perder esta oportunidad de estar con su amado y decidió acercarse al chico con un solo objetivo en mente. Naruto, al darse cuenta que su niñera se acercaba a él, entró en duda, alzando una ceja en señal de confusión, que cambió a shock al sentir como sus labios hicieron contacto con los de Lilith. Este será nuestro pequeño secreto, Naru, dijo la Castellan con una sonrisa. Lugar desconocido, un día después de la muerte del Naruto original. Ni siquiera sé por qué te cuento mi vida.
Comentó el alma de Naruto viendo a Gea con un tono melancólico. ¿No se supone que mi alma tiene que ir al Hades? Preguntó la esfera de color azul celeste. Gea estuvo atenta ante todo lo que oía, se sentía triste al escuchar la horrible vida que tuvo aquel semidios. De hecho te daré la vida que realmente te merecías, pequeño. Dijo Gea con un tono maternal, pero aún con lágrimas adornando su bello rostro. Yo no merezco nada. Dijo el alma de Naruto con una voz apagada. No digas eso, mi pequeño. Trato de animar, Gea, te mereces esta oportunidad y mucho más. Lo que necesitas es reencarnar y olvidar todo lo relacionado con los dioses, te lo has ganado. Comentó acariciando la pequeña esfera de energía azul. Antes de que Naruto refutara su alma, se desvaneció en un polvo dorado y con ello la forma corpórea del antiguo hijo de Hera se mostró flotando. ¿Por qué? Preguntó Naruto viendo a Gea. Disfruta de tu nueva vida, mi pequeño. Fue lo único que dijo Gea acariciando la mejilla de Naruto. El cuerpo corpóreo de Naruto se esfumó en una estela azul y se iba a un lugar que ni la misma diosa primordial sabía. Quiero que los dioses piensen que el alma de Naruto está en los campos elíseos. Ordenó Gea a la nada. Hasta que te diga lo contrario, ¿entendiste? Preguntó girando su cabeza a una dirección en específico. Por supuesto, Lady Gea. Tiene mi palabra. Contestó Radamantis temblando de miedo. Gea solo asintió y giró su cabeza para ver la estela que dejó el alma de Naruto con una sonrisa. A veces no valoramos las cosas que tenemos, además de odiar y ver culpable a los inocentes verdaderos. Y eso lo vivió todo el panteón griego, pero aún más la diosa del matrimonio Hera. Que vivirá con dolor y arrepentimiento por haber juzgado mal a su hijo, solo por guiarse de una profecía incompleta, manipulada por su propio padre. El único consuelo que tenía era el cadáver de su hijo hasta que encontrará la reencarnación de su bebé, con la promesa de nunca abandonarlo y arrebatárselo de aquella familia para que esté con ella. Fin del one shot. En caso de que no los vean, buenos días, buenas tardes y buenas noches.